Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast donde conversamos de literatura tanto clásica y contemporánea. Bienvenidos también a la tercera temporada de este podcast. Yo soy, uno de los anfitriones, yo soy Sergio y Yo soy Luisa y en el capítulo de hoy vamos a hablar del diario de Ana Frank. mm, ahí está. Ese va a ser nuestro primer episodio. Entonces, como siempre vamos a hablar de la biografía de la autora, ¿no? En este caso de Ana Frank. Y bueno, no sé, por ejemplo, Luisa, ¿quieres empezar? ¿Qué información tenemos de Ana Frank? Ana Frank es segunda hija del matrimonio Frank, Ujú. de Otto Frank y Edith Frank. Edith Frank. Ella nació el 12 de junio de 1929 en Ujú, Frankfurt. También tiene una hermana mayor llamada Margot. ujú, Ellos son una familia judía que en un primer momento Otto Frank había pensado migrar a Estados Unidos para refugiarse de los eventos que estaban pasando en la en Alemania Alemania, nazi. ¿no? Ujú, ujú, Sin embargo, al no tener los papeles, pues tuvieron que plantearse otro destino, y ese destino resultó ser Países Bajos. ujú. Amsterdam, ¿no? En el 33, ¿no? Que asciende Hitler al poder y ya está viéndose esta política antisemita en Alemania primero, luego que va a llegar al resto de Europa, ¿no? Y sí, ¿no? Básicamente ya en los años 40, donde cuando ya están los Frank en Ámsterdam, justamente Holanda es invadida, ¿no? Entonces también se ven ahí afectados y es ahí justamente en que ya tienen que esconderse, ¿no? Se esconden y es justamente ese periodo en que están escondidos, desde el 42 hasta el 44, en que Ana pues escribe esta, iba a decir novela, no, no es novela, es, bueno, su Un diario, diario. ¿no? Básicamente, su diario, ¿no? Y, y sí, bueno, básicamente esa es finalmente Ana Frank y su familia, incluso el resto de los refugiados, porque no era solo la familia Frank que estaba refugiada, sino también era otra familia, y bueno, y un conocido de la familia, Odontólogo, ¿no? ¿no? Ajá, Un un odontólogo, dentista. un dentista, ¿no? Eran 8 personas en total, refugiadas en ese mismo espacio, y pues ellos son capturados finalmente, y todos terminan falleciendo en los campos de concentración, ¿no? Excepto el padre, ¿no? El padre Otto Frank, ¿no? Pero los demás sí. Entonces Ana también, pues, fallece en el 45. Ujú. Sí, pero creo que había una curiosidad porque se decía pues que Ana Frank había muerto por la cámara de gas, pero eso es falso. Se sabe que Margot y Ana Frank murieron por tifus, ¿no? Es una enfermedad que estaba prolongándose, expandiéndose en todos esos lugares de concentración de Ujú. judíos. Sí, claro, es que dadas las condiciones, pues no eran las mejores y era muy fácil contraer enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa es la vida de Ana Frank, una vida, pues, bastante corta, ¿no? Y bueno, aquí hablamos de su biografía y también de su obra, pero es como, bueno, es que tampoco hay mucho que hablar porque su principal obra, su principal escrito que dejó es justamente este, ¿no? Ahí está, tenemos la Claro, misma edición, ¿no? El diario de Ana Frank, ¿no? sí. Y, y bueno, no sé, a ver cómo podríamos resumir este diario de Ana Frank, como... Bueno, creo que principalmente podríamos decir cómo nace, ¿no? Nace tras el regalo que recibió a los 13 años Ah, ya, cómo surge el diario, en dice. Coño, pensé cómo 1942. nace Ana, Ajá, ya, sí. sí, No, cómo ya. nace este diario, pues Ujú. en 1942 sus padres le regalan por su cumpleaños un diario. Creo que el formato era un empastado en forma de rayas Ah, sí, blancas con rojos, ¿no? Eran como cuadrados. una cuadrícula, algo Sí, así, una ¿no? cuadrícula. Ujú. Una cuadriculado, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y entonces ahí ella empieza a escribir un poco su experiencia en esos tiempos de conflicto. Sí, y claro, se los regalan. Bueno, se los regalan creo que un par de meses antes o un poco antes de que se tengan que esconder,
¿no? De que se esconda, ¿no? Y entonces ahí se van a dar cuenta si pues leen el diario que los primeros días, las primeras entradas son justamente su vida normal. Y digo normal entre comillas porque pues de todas maneras están bajo un régimen nazi, ¿no? Pero al menos durante ese momento ella iba a la escuela, se veía con sus amigos, ¿no? Claro, ujú, porque ya Y, luego se comenta que se tenían que refugiar justo en el anexo, ¿no? De las ujú. oficinas de la empresa de su padre, porque su padre trabajaba para una empresa que se llamaba, si no me equivoco, mm, Opecta, Ajá, ahí está. ajá, Opecta, y que se encargaban de hacer estas sustancias para las mermeladas, ¿no? Ujú. Sí. Y acá creo que quizás tendríamos que mencionar dos cositas que no hemos mencionado, que quizás no se nos hayan pasado, pero uno es que, claro, ellos, claro, el lugar, creo que no hemos dicho del lugar donde se esconden, ¿no? Lo acabas más o menos de deslizar, que justamente, bueno, eso, el lugar, y otro, el por qué, ¿no? Ujú. Ah, uno, el por qué, quizás es porque la familia Frank recibe una correspondencia, una carta por parte de la Gestapo, que es la policía secreta alemana, en la que piden que Margot Frank, la hija mayor de la familia Frank, pues vaya a trabajar, ¿no? En Alemania, en un campo de concentración. Pero obviamente ya todos sabían para ese momento qué se refería a ese trabajo, ¿no? Claro. Entonces deciden pues esconderse, ¿no? Ya, o sea, claro, no tienen otra, ¿no? Entonces se esconden. Ujú. Y claro, y ahí viene lo que Luisa acaba de decir, ¿no? Que ellos se esconden detrás de las oficinas, digamos, esta es la fachada, la oficina, pero hay una suerte que ellos mismos le llaman una casa de atrás, que claro, hay una entrada secreta a un espacio, ¿no? Con unos dos, tres pisos creo que tiene, ¿no? Sí, Justamente tres una pequeña pisos. casa, ¿no? Ajá, una pequeña casa justamente detrás, ¿no? Tal cual. Ujú. Y ahí es que se esconden, pero claro, en el diario vamos a ver que nos comenta Ana que pues no tiene que hacer ningún tipo de ruido porque dado que está cerca de las oficinas, pues en las oficinas igual hay gente trabajando y tiene horario de oficina, ¿no? De la mañana hasta la tarde, entonces Claro. si hacen algún ruido por ahí, incluso correr el retrete, ese tipo de cosas, Claro, porque pues también debajo había como una cochera en donde trabajaban algunos cocineros, creo, no me acuerdo. ujú, Entonces las claro. tuberías estaban en esa parte de la casa, ¿no? De esa oficina. en las tuberías, entonces por ello ninguna de las personas que estaban ahí refugiadas podían hacer ruido durante las horas de trabajo. Ujú, Creo que simplemente podían estar haciendo algunas actividades como comer y todo ello en el horario que les correspondía a los trabajadores hacer su receso, ¿no? ujú, Laboral. Y ya luego de que terminen el horario de oficina, pues tenían todo el tiempo libre para poder hacer otros tipos de actividades, ¿no? ujú. Claro, ¿no? Entonces, sí, ahora me estoy dando cuenta que, bueno, quizás debido a las características particulares del texto, estamos como que combinando un poco su biografía con su obra, con el resumen, pero es que finalmente lo amerita, pues, ¿no? Porque se trata de un Sí, diario, es finalmente su vida, ¿no? De Ana Frank, justamente en este periodo, ¿no? En esos dos años que estuvo ahí. Y bueno, quizás ya pasando un poquito al análisis, ¿no? La otra vez me comentabas que lo primero que te llamó la atención era el estilo, me acuerdo, ¿no? El estilo, ¿no? ¿Cómo era? Que esa parte que te... El hecho de que sea escrito como correspondencia, ¿verdad? sí, como correspondencia. Ujú, Me llamó mucho la atención, hay como una estructura ya que se homogeniza durante todo el texto, ¿no? Tenemos siempre en el encabezado, tenemos la fecha, ¿no? Que nos dice el día, el mes y el año, y luego está el texto, pero siempre dirigido a este personaje ficticio que sería Kitty. Finalmente así es como nombra a la persona que está dirigiéndose a Ana en sus diarios y cierra siempre con un tuya Ana, ¿no? tuya, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Y claro, o sea, o básicamente podríamos entenderlo también como que Ana nombra su diario, ¿no? Y cómo lo nombra, pues Ujú. Kitty, ¿no? Entonces cada vez que empieza a escribir una entrada, un pasaje, querida Kitty,
y coloca, ¿no? Lo que sucedió. Entonces, claro, quizás si no estuviera ese encabezado o ese destinatario, podría entenderse más como un diario tal cual, ¿no? Quizás la Ujú. fecha y tal. Pero al colocar ese querida Kitty, todas las veces, como tú bien dices, ya le da un toque de correspondencia o epistolar, ¿no? Que se llama en el, ¿no? Claro. Entonces, sí, Y esa creo que parte también es... cabría comentar que el Kitty, pues, no era un nombre así al azar, ¿no? Tú bien sabes que viene de un personaje, creo que de una novela gráfica, ¿verdad? Sí, de esos, ajá, de esos años, o incluso, sí, un poquito más. Ajá. Sí, que se llama, acá tengo el nombre. También creo que en la edición ese nombre sí lo voy a dejar acá porque no se va a entender. Al menos mi pronunciación no se va a entender. Pero es Job der Heul, ¿no? Esa es la novela gráfica que era básicamente, ese es el nombre del personaje principal, ¿no? Que es una chica escolar, me parece, ¿no? Una joven, una adolescente. Y claro, ella obviamente tiene sus amigas, ¿no? Tiene un grupito de amigas, con cada una tiene su nombre, ya no recuerdo el nombre de cada una, pero hay una en particular que se llama justamente Kitty, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, también hay distintas, o sea, hay distintas, no sé, no son versiones, pero hay distintas, también podríamos decir entradas o distintas partes de estas novelas sobre ese personaje que también están escritas como correspondencia, ¿no? O sea, como una carta hacia, ¿no? Por ejemplo, no sé, esta personaje le está escribiendo a su amiga, ¿no? Y su amiga responde, ¿no? Entonces hay esta dinámica. Y parece que Ana, pues, gustaba bastante de esta novela y por ahí pudo haber tomado como que esta inspiración Estructura, de, ¿no? ajá, de escribir, o no solo o sea, no solo tal cual diario, sino escribirle y dirigirse a esta tal Kitty, ¿no? A este personaje, básicamente. ¿No? Está haciendo un ejercicio de ficcionalización, algo así, podría ser, ¿no? ¿No? Y, y sí, y también algo que podríamos comentar es, y creo que yo también te lo mencioné en su momento, es que a mí me sorprendió justamente esta conciencia, porque al leerlo yo decía que esta chica me parece que tenía conciencia de lo que estaba escribiendo, o sea, no es que se trata de un diario de que, pucha, nadie lo va a leer o qué sé yo, ¿no? Sino parece que estaba bien cuidada su manera de redactar, ¿no? Aunque claro, estoy leyendo traducción, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, me parece que hay eso, ¿no? Tiene Ese ese, cuidado, ¿no? ajá, Al ¿no? escribir. Claro, ¿no? Y esto se entiende por justamente lo que también conversábamos la otra vez, ¿no? Porque ella cuando estaban escuchando la radio en, en el 44, eso fue cuando ya estaban escondidos los Frank, que el ministro de Educación holandés quería pues rescatar los documentos que pudieron haberse originado durante ese proceso, durante ese periodo, ¿no? Para que finalizada la guerra pues puedan publicarse y que pueda servir como una suerte de testimonio, ¿no? Para la humanidad, para lo que ha sucedido, ¿no? En Alemania, Claro, de bueno, ese en contexto Holanda, ¿no? histórico. Ujú. Ujú, claro, y claro, al escuchar eso, Ana, básicamente, eso fue en el 44 y ella había escrito, o había empezado a escribir su diario en el 42, ¿no? Entonces, al escuchar eso, decide reescribir, ¿no? Entonces hay un proceso también de una relectura de lo que ella misma había escrito un par de años antes y luego una reescritura, ya siendo consciente de que ella quería escribir, porque ella también lo menciona ahí, ella quería escribir una novela a partir de sus diarios, ¿no? Entonces, eso quizás también explica lo que a mí me sorprendía, ¿no? Esta conciencia de escritura, ¿no? Este hecho de que, pues, verdaderamente se estaba esforzando, había un trabajo detrás, ¿no? O sea, no solo era escribir por escribir, sino que quería escribir con alguna finalidad y se trabajaba, esforzaba, ¿no? Para eso, ¿no? Y bueno, eso era lo que iba a mencionar, ¿no?
Y creo que también podríamos destacar que en el mismo diario nos comenta, ¿no? Que Ana pues era una lectora muy constante, ¿no? A pesar de que estaba en el refugio, aún seguía recibiendo instrucciones. Creo que hasta Ujú, Margot también tenía las mismas actividades de aprender en el refugio, ¿no? Creo que una de las personas que los protegían había, se había inscrito a un curso por correspondencia, ¿no? Para que Margot pueda continuar con sus estudios, porque ya creo que prácticamente ya está a punto de terminar la escuela. Y Ana, ujú, pues para practicar sus conocimientos en otras lenguas, también hacía como que traducción, aparte de aprender un poco de taquigrafía. ujú. Y creo que por ahí parte un poco la base como escritora y de Ana, ¿no? Un poco de leer libros y a la vez creo que en el colegio no le iba mal en la redacción de ensayos, cuentos. Ujú, Y era una parte un poco que ella había explorado desde muy pequeña y justo también creo que tenía, bueno, al menos en el diario nos comenta que tenía deseo de ser escritora y a la vez estudiar, creo que periodismo. Entonces, sí, escritora y periodista, ¿no? prácticamente el diario era el punto base, ¿no? Ujú, claro, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Porque en algún momento también dice que ella quisiera ser una escritora famosa y popular y bueno, finalmente lo logró, ¿no? Al menos póstumamente y no, asumo no de la manera que hubiese querido, pero pues lo hizo, ¿no? Y, y quizás volviendo a ese tema, es básicamente que tenemos que su padre es el único que sobrevivió y fue él que publicó los diarios, ¿no? Pero claro, o sea, cuando ellos fueron arrestados, cuando los Frank fueron arrestados, fue, bueno, después del arresto, una de las protectoras, o bueno, de los protectores, ¿no? Creo que es Miep Gis, fue al refugio, a la casa de atrás, como le estaban llamando, y claro, ahí vio los diarios de Ana tirados, ¿no? Todos los documentos que había escrito, porque, y eran varios, ¿no? O sea, no solo era un diario, porque desde el 42 hasta el 44 escribir solo en un cuadernito, pues, no, no, Claro, no. eran 25 meses en que estaban refugiados, o sea, Ujú, ya Ana había escrito el diario como tal y luego ujú. estaba la reescritura, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una parte, un año, todo un año, desde diciembre del 43, no, perdón, de diciembre del 42 hasta diciembre del 43, por ejemplo, que no se ha encontrado el diario original, sino solo se conoce la reescritura que hizo Ana, ¿no? Pero aparte de ese diario original, de esa reescritura, también hay otras cosas, otros cuadernos que tuvo Ana, ¿no? Otros escritos que son, por ejemplo, ella mantenía un cuaderno sobre algunas frases que le habían llamado la atención de novelas, de textos que había escrito. También ella misma había producido algunos cuentos, narrativa corta, ¿no? O sea, tenía un montón de documentos en realidad, Ana, ¿no? Y todos esos documentos los recoge, como le estaba diciendo, Mip Gies, ¿no? Los recoge y ya cuando Otto Frank regresa y pues ambos, tanto Mip Gies como Otto Frank se enteran de que pues Anna ya ha fallecido, se lo entrega a Otto Frank, ¿no? Y Otto Frank ya bueno, obviamente es difícil al inicio, ¿no? Incluso él menciona que no lo quería leer, pero pues finalmente lo termina leyendo, ¿no? Asumo que por curiosidad o bueno, o sea, igual, ¿no? O sea, yo creo que podría. Bueno, tras la pérdida de su familia, Claro, creo no que era es. lo último que les quedaba Sí, ¿no? de ellos, ¿no? Ujú, claro, ¿no? Más aún porque en la forma en la que escribe Ana, también le da citas, ¿no? Enunciación de las personas con las que está conviviendo, porque ella comenta un poco las dinámicas entre las dos familias que estaban y el odontólogo, ¿no? Ujú, Porque inicialmente Ana dormía con su hermana Margot en una sola habitación y sus padres tenían
una habitación matrimonial, pero cuando ya ingresan en el refugio, el odontólogo, pues Margot se va a dormir con sus padres y Ujú, Ana comparte la habitación con el tipo, ¿no? ujú. Con el dentista. Creo que se llamaba Dussel en Ajá, el diario. Albert Ussel, sí. Ujú. Sí. Y entonces siempre tenían confrontación porque Dussel quería el espacio porque solamente tenía en esa habitación un Mm. pequeño escritorio. Entonces Dussel quería seguir también estudiando y Estaba haciendo Ana su quería tesis, también creo, hacer ¿verdad? sus actividades. Ujú. Ujú. Sí, sí. ¿No? Ah, ya, claro. Y sí, algo que, claro, o sea, quienes estaban ahí, que quizás no hemos sido muy claros, me parece, pero claro, son cuatro de la familia Frank, ¿no? Justamente Ana, su hermana Margot, el padre y la madre, ¿no? Otto y Anna y Edith Frank, Edith, perdón. Ajá, ahí da cuatro. Luego también está la familia Van Damme, Dan. ¿no? Van Damme, Así que se llama, son, pues, en el diario. claro, ¿no? Que son, bueno, padre, madre y el hijo, ¿no? Ya van Peter. siete. Y el último es justamente que el odontólogo, ¿no? Ese dentista. Entonces, esos son las ocho personas que están escondidas detrás de las oficinas de Otto Frank, ¿no? Y, y bueno, claro, estábamos diciendo sobre también el tema de la publicación, no es que, claro, Otto Frank tras leerlo, obviamente se aferra bastante a esos documentos y a tal punto de que dice que los llevas a donde sea, a donde vaya, ¿no? Y lo comparte con amigos, se lo comenta, y es uno de esos amigos que le dicen, ¿no? Que sería bastante bueno, ¿no? Que lo publique, porque no es solo algo que pues le pasó a Ana, sino es algo que pues todos los judíos en ese momento, al menos en Europa, pues estaban experimentando. Entonces, y básicamente le recriminan que él no comparta un documento tan valioso. Entonces, a él lo convencen y pues ya ahí recién es que se abre a la publicación, ¿no? Y se publica, creo que tú mencionaste en el 47, ¿no? Esa es la Sí, primera. en 1947 es el año en que se publica. Aunque inicialmente creo que tiene un nombre distinto, ¿no? Ujú, Tú sí, sabías de esos detalles, no me acuerdo. Que me que, acuerdo. sí, en el original, en el original se llama precisamente La Casa de Atrás, ¿no? Ujú. Y Sí, ese es, ahora que lo pienso, sí, es un poco conmovedor también porque Ana en el diario escribe que la novela que quiere justamente producir a partir de su diario se va a llamar La Casa de Atrás, ¿no? Entonces, este texto, sus textos finalmente, básicamente es su padre quien como que le cumple su sueño, ¿no? De sí. publicar, de ser escritora y además colocar el nombre que pues su hija quería, ¿no? Obviamente no es una novela, pero aún así, ¿no? O sea, finalmente se publica, Ana es conocida, ¿no? Entonces, pues sí, está ese detalle. Y, y claro, como Otto es quien está detrás de toda esa gestión, él también, pues, básicamente sirve también como editor, ¿no? Él decide qué pasajes, porque Ana, al escribir un diario, o sea, como tú en un momento mencionaste, Luis, o sea, como que también bien transparente, ¿no? Y creo que mencionábamos la otra vez que esa transparencia o esa honestidad de Ana, incluso en su vida real, en su vida social, podía causarle ciertos problemas, porque, o sea, la verdad, ustedes saben, ¿no? Es un poco dura a veces, ¿no? Entonces, Sí. eso le causaba algunas tensiones a Ana, incluso con su familia, ¿no? Al punto de que ella misma decía que todos consideran a Margot como la buena, ¿no? Mientras que Anne es como que la hermana mala, ¿no? O esta dicotomía entre la hermana, claro, la hermana buena y la hermana malvada, ¿no? Algo así. Entonces, sí está La oveja negra. claro, ¿no? Entonces, y Otto justamente al revisar los documentos, su diario, ve que en algunos pasajes no solo habla como que sinceramente sobre su sexualidad, por ejemplo. Hay unas partes
en que habla sobre su sexualidad y Otto decide dejar, o bueno, remover esas partes, aunque en algunos momentos también hay un poquito, ¿no? Creo que en una parte habla de una experiencia con sus amigas, de que creo que le tocan como que esos, los senos, una vaina así, pero, o sea, pero no más allá de eso, ¿no? Pero Otto Frank decide pues remover algunos extractos de de esa temática, pero también hay otra parte en que Ana critica muy quizás muy incisamente, muy, bueno, de manera bastante fuerte a su madre, ¿no? Entonces eso también Otto no lo vio con buenos ojos y pues decidió extraerlo, ¿no? Removerlo de la publicación, ¿no? Ujú. Pero creo que en general, eh, ya sea leyendo una versión completa o ya o esta que está traducida, la que nosotros tenemos, Ujú, pues podemos notar que estamos ante un escritor joven, ¿no? Un escritor ujú, que está en el trance de la pubertad o adolescencia, en donde ya es consciente de los cambios hormonales, porque en algún momento yo recuerdo un extracto donde habla sobre la menstruación, ¿no? ujú. Entonces ya es también consciente de los gustos y los disgustos, ¿no? Con respecto al romance También hay y a eso, sí, las sí. actitudes que tienen los adultos, ¿no? Por ejemplo, creo que hay una mención también a cuando ella y Peter tienen esas comunicaciones muy cercanas, muy próximas, que se desarrolla casi como al final, ¿no? Ujú, Porque en un inicio Peter y ella no había una comunicación directa, ya ujú, casi al final comienzan a acercarse un poco más. La cuestión es que ambos comparten el mismo pensamiento sobre los adultos, ¿no? Que cuando quieren ser serios, pues los adultos los toman como bromas, como chistosos, como, bueno, son ujú. adolescentes, ¿no? Y Claro. cuando están intentando hacer bromistas, pues los adultos los toman en serio y se molestan. Ujú, Entonces ya están empezando a tener ese conflicto con la madurez, ¿no? ujú. Sí, claro. Y ahí también me hace recordar o sea, eso también lo que me tocó un poquito, ¿no? Me conmovió esa parte de que, o sea, ella siempre, y creo que lo mencionaba también la otra vez, y cuando hablamos de la otra vez es porque, bueno, hubo una primera como que conversación que pues no se pudo salvar, pero bueno, ¿no? Una grabación que pues no salió bien, pero bueno. Ah, pero claro, ahí ella, podríamos decir que hasta un punto ella quiere que la gente o incluso su familia sea un poco más empática y pueda conectar con ella, ¿no? Porque ella se siente un tanto sola, a pesar de que, o sea, su familia no diría que disfuncional necesariamente. Bueno, el contexto obviamente lo hace mucho más complicado, ¿no? Pero, o sea, ella tiene su familia, no es víctima de abuso por sus padres ni nada de eso, ¿no? Y ella incluso lo dice, ¿no? O sea, no, o sea, mi mamá, mi papá sí me tratan bien y todo, pero no llegan, no me llegan a dar esa confianza que yo necesito como para contarles todos mis pensamientos, mis problemas, ¿no? Sino ellos me siguen tratando, por ejemplo, alguien a quien ella ama, o sea, bastante su padre, ¿no? Le dicen Pim, ¿no? Ahí ella ama a Pim, pero dice que su padre siempre la trata justamente como niña, ¿no? O sea, no la ve como una persona en quien pueda confiar, y ella tampoco se siente completamente honesta o transparente con él porque ella en un pasaje menciona que ese tipo de relaciones o apertura tendría que ser recíproca, ¿no? O sea, si yo quiero ser completamente honesta con él, pues quisiera también que él sea completamente honesto conmigo, ¿no? Pero al haber esta dinámica de padre e hija, quizás o sea, esta suerte de jerarquía, ¿no? Quizás lo hace un poco más complicado. Entonces es como, o sea, tal cual una adolescente un tanto incomprendida también, ¿no? Ujú. Sí, y sí, no sé, eso me sorprendió. Y eso también creo que me hace como que pensar un poquito en el hecho de que
claro, no hay que subestimar en ese sentido también a la gente joven, por ejemplo, ¿no? O sea, porque yo o sea, al leer o sea, sí, también es bastante profundo, ¿no? Pero nos ponemos a pensar que es una chica pucha de 13, bueno, 14 y hasta los 15 años que escribió su diario. O sea, hay cosas que sí, o sea, son bastante, mm, ¿cómo decía? Profundas, serias, ¿no? Que, pues, quizás la gente adulta podría no esperar de alguien tan joven, pero que, pues, cada, cada persona tiene su mundo detrás, ¿no? Como se dice, o sea, uno finalmente no sabe lo que hay detrás del rostro de alguien, ¿no? Claro. Mm. Ujú. Y creo que también te puede hacer reflexionar como padre, ¿no? Creo que en su momento lo dijimos también en la grabación pasada, que no pasó. Sí. La cuestión es que el, hay una reflexión con respecto a que los hijos son distintos, son mundos distintos, ¿no? Hay una presentación, según Ana, de que Margot sea el hijo ideal, ¿no? O sea, Ujú, la hija ideal, el modelo ideal eh, de hija y que hay como un estándar, ¿no? Un estándar de comportamiento, ¿no? Y más aún porque, según Ana, estamos viendo que Margot es mucho más, no sé, sumisa, más callada, menos confrontacional, pero tampoco no vemos que dé opiniones como tal, ¿no? Y entonces estamos ante una Ana que es una hija más directa, ¿no? Más honesta, más sincera, y tenemos una Margot que simplemente sigue las órdenes, ¿no? Sigue ujú, las normas de convivencia, ¿no? Y ahí también podemos identificar, bueno, no sé, los que son padres pueden identificar que cada hijo, en Margot era un mundo y Ana era otro, y también Peter era otro, ¿no? Peter sí. también era otro de los jóvenes, no era tan mayor que Margot, pero sí mayor que Ana, Ujú, y era el único varoncito que estaba ahí en ese refugio, y él también tenía problemas de comunicación con su familia. Y como ya les había comentado, pues él inicialmente no habla con ninguno, ya luego va comunicándose y también va uniéndose a las horas de estudio, ¿no? Él también comienza a aprender francés y le pide ayuda a Ana, por su padre pero y el también, creo, ¿no? problema con Oh, Peter era que sufría de una tartamudez y eso también lo hacía proclive a quizás a que los adultos no le tomen en serio por ese lado, ¿no? ujú. Sí, podría ser, ¿no? Sí, incluso Ana también en un momento escribe que le da pena ver siempre a Peter solo, ¿no? Siempre, o sea, bueno, aislado, asumo, ¿no? Pero sí, está esa parte que era el único, bueno, el único varón de los jóvenes, ¿no? Porque finalmente los jóvenes son solo no, sí, Ana, Margot y Peter, ¿no? Sí, Peter siendo el mayor de entre esas tres, ¿no? Y, y bueno, algo que sí también quería mencionar era, bueno, ya hemos hablado un poco de la escritura por parte de Ana como una suerte de, o sea, claro, de catarsis, ¿no? Como decía la otra vez, ¿no? Como que es lo único que también, a lo mejor, o bueno, no sé si lo único, pero un mecanismo que le permite sobrellevar quizás un poco mejor lo que está experimentando, ¿no? Es un encierro, Cierro. claro, completo, pero, o sea, 100% por 2 años, ¿no? Quizás nosotros podríamos haber experimentado el COVID, por ejemplo, pero, o sea, dentro de todo, había momentos en que, por ejemplo, igual podíamos ir con mascarilla y todo cubiertos, podíamos ir al mercado, por ejemplo, ¿no? En algún momento. Pero Claro, acá sí se abastecernos trata de de, medicamentos, comida, claro, pero acá se trata de no hacer ni el más mínimo ruido, porque si no, pues te llevan a los campos de concentración, ¿no? Entonces, así es un contexto bastante duro. Y yo también quería mencionar que ese libro también puede leerse en clave de testimonio, ¿no? Porque el testimonio es, justamente tenemos este personaje o esta persona,
¿no? Que escribe pues en primera persona, yo, tal, 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 ¿no? Pero también, por ejemplo, bueno, en un texto de John Beverly, ¿no? Que habla del testimonio y todo, de hecho, el que te pedí que me lo pases, ¿no? Se habla de que el testimonio es una narrativa de urgencia, ¿no? Porque justamente se trata en un contexto, pues, bastante complicado, bastante difícil, ¿no? Y hay una unidad narrativa que es justamente una vivencia en particular, ¿no? Pero también está, no solo de que se trata de un evento verídico, sino también está lo que en el texto se llama un efecto metonímico. ¿No? Y ese efecto metonímico es que la experiencia de una persona se puede extrapolar a de toda una comunidad, ¿no? En este caso de los judíos, ¿no? Que estaban pasando. Y eso también Otto Frank lo dice en algún momento, ¿no? Porque a él en cierto punto le recriminan, oye, ¿qué hay de Margot? ¿Por qué siempre hablas de Ana y por qué no hablas de Margot? ¿No? Pero la respuesta de él es que, bueno, uno no puedo hablar mucho de Margot porque no tengo nada de físico concreto de ella, pero la experiencia de Ana, que lo ha dejado escrito, pues representa bastante las experiencias que como comunidad, como grupo, hemos nosotros pasado, ¿no? Entonces, bueno, también quería mencionar eso. Y bueno, ya antes de cerrar el episodio, entonces no sé si tienes algo que comentar, Luisa. Sí, De- bueno, creo que ya sabes lo que voy a tocar ahorita. Ya lo mencioné también en la grabación que salió mal. Sí, Y es que nuestra edición, ambos tenemos casi la misma, es Lucemar, tenemos la misma, entonces hablando la mal, ya está. situación es que, eh, ¿cómo decirlo? Tiene algunos problemas ortográficos, hemos notado ambos. Ujú, Y a mí, por ejemplo, a mí no me ha gustado en algunas partes la maquetación, ¿no? Es decir, la estructura de cómo está impreso esta versión del libro, ¿no? Me parece un poco, eh, ujú. mire, Ahí tenemos se ve. acá la Ah, ya. fecha y mi querida Kitty y acá está todo el texto, no sé, siento que quizás debieron ser un poco más prolijos, ¿no? Y Ujú, quizás esta parte podría ir tranquilamente acá, no sé, o ver la manera, quizás un tamaño más grande de este libro para ujú. poder tener toda la versión completa y no tener que, casi al final de la hoja, tener que leer la fecha y de ahí, todo el texto está al otro lado. Claro, sí, sí. Bueno, claro, más cuestiones estéticas, ¿no? Sí, O sea, aunque solamente no, como eso. digo, también hay algunos errores ortográficos que, pero bueno, se puede pasar, pues se puede, pero tampoco hay muchos, o sí. No, Tú hay, me hay dijiste algunos, pocos. Usualmente está en pocos. la primera parte, ¿no? En los primeros Sí. capítulos. De ahí está todo bien. Ujú. Sí, pues. Y bueno, ya creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Entonces, los animo, ¿no? Las animo a que lean el diario porque o sea, la verdad es una de las obras que últimamente sí llegaron a conmoverme bastante, ¿no? He llorado bastante cuando leí esto. No, o sea, no tanto bastante, pero, o sea, sí llegas pues claro, no sé si simpatizar, empatizar con Ana, lo que está pasando, porque te cuenta todas sus esperanzas, sus sueños, ¿no? Como decía, el de ser escritora, de ser periodista, ¿no? Pensar que en algún momento también ella escribe, ¿no? Que quisiera compartir tiempo con sus hijos o no sabe si cómo se verá, por ejemplo, hablando de aspectos, cómo se verá cuando llega a los 80 años y todo eso, ¿no? Entonces O es sea, sí, ella se proyectaba luego de ese encierro, acabada ¿no? ajá, Ujú. de acabada la guerra, ¿no? Que se iba a ir a En- estudiar. Ujú. Sí, bueno, no sé si es, o sea, es conmovedor, es desgarrador, pero creo que es necesario también para conocer lo que finalmente el ser humano es capaz de hacer e intentar, pues, evitar caer en lo mismo, ¿no? Creo que una Básicamente. frase así lo dijo Einstein en su momento, ¿no? Para evitar que se repita la historia hay que conocerla, ¿no? Mm, claro, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso sería, ¿no? Y también algo con lo que me quedo es, como yo bien dije, ¿no? Quizás el no subestimar, ¿no? A las otras personas o pensar que también hay algo detrás, ¿no? No es, no juzgar por las apariencias, digamos, o algo así, ¿no? Y bueno, ya, entonces, no sé si tienes alguna
una reflexión final o ya nos... No, creo que simplemente invitarlos también a ver este episodio, decir si les gustó o no. Claro, claro. En libertad de expresión, a lo mejor. Sí, exacto, sí, acá critíquennos. Claro, no, estamos Síganos en abiertos. nuestras redes sociales, Ujú. en ¿Dónde estamos, nuestro, Luisa? Ujú. bueno, estamos en Instagram como Dos Capricornios y un Libro y estamos en TikTok como Dos Capricornios y un Libro 01. Al revés. Ah, al Estamos en revés, perdón. TikTok como dos Capricornios y un libro, y en Instagram como dos Capricornios y un libro 01. Ujú. Y sí, bueno, también en YouTube, y como eso es un video podcast, también como podcast va a estar en todas las plataformas de podcast, entonces nos pueden escuchar esos episodios en particular, que son de podcast, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, en cualquier plataforma de podcast, ¿no? Ahí están, ¿no? Los iconos. Entonces, bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Bueno, como ya lo dijo Luisa, pueden seguirnos en nuestras redes, en nuestras plataformas de podcast, nos pueden escuchar por ahí también, coméntenos si les gustó, no les gustó, qué quisieran de que hablemos, si quisieran que no hablemos, también coméntenos, ¿no? Y bueno, eso sería todo y nos vemos en todo caso ya la próxima semana con un nuevo episodio sobre Madame Bovary. Finalmente ya va a salir, yo voy a verlo. Ya, ok, la primera, el primer comentario va a ser Luis. Ok, chao, chao, entonces nos vemos. Chao.